Bienvenidos hermanos al culto de adoración de este 29 de agosto del 2020. Sean bienvenidos desde donde quiera que nos estén viendo, ya sea miembros de la iglesia, de otras iglesias o incluso desde otros países. Para compensar este culto de adoración lo haremos con un preludio a cargo de nuestros hermanos de la música. La palabra de Dios en el Salmo número 100, versículo 4 dice: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Si bien, hermanos, en estos momentos no podemos estar físicamente en la casa de Dios, aún así tenemos que venir con acciones de gracias y alabanzas a estos cultos virtuales, hermanos. Aunque sean virtuales, la gloria y la honra la estamos dando a nuestro Señor, que no es virtual, que está aquí con nosotros, en donde quiera que ustedes estén, en cada uno de nuestros hogares. Vamos a orar, hermanos, para continuar con este culto. Vamos a hacer una oración de acción de gracias por la presencia de nuestro Dios en cada uno de nuestros hogares y en este culto virtual. Yo haré esta oración, hermanos. Inclinen su rostro junto conmigo. Amantísimo Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Padre, te damos gracias porque esta tarde nos permites estar reunidos de manera virtual, Señor, unos con otros, pero en un mismo sentimiento, Señor. Te pedimos que tú seas con este culto que a tu nombre tributamos el día de hoy, Señor. Te pedimos que las alabanzas sean de tu agrado, Señor, que las lecturas sean de tu agrado y que sean de beneficio para nuestros espíritus, Padre bendito, y que lo que oigamos el día de hoy, Señor, no solo nos lo quedemos para nosotros, sino que también vayamos y lo compartamos con los demás, Padre bendito. Te pido que seas con todos mis hermanos, Señor, en donde quiera que estén. Te pido que los ayudes en su ánimo, Padre bendito, y que no permitas que caigamos ni en salud física, Señor, ni en salud espiritual. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dice también la palabra de Dios, hermanos, en el Salmo 147:7. Cantad a Jehová con alabanzas, cantad con arpa a nuestro Dios. De esta manera, hermanos, gocémonos en la alabanza que es el canto, siendo dirigidos a través de nuestros hermanos de la música. Hermanos, vamos a cantar el himno número 166, Hogar, Dulce Hogar. Himno número 166, Hogar, Dulce Hogar. Hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Gozara yo en palacios, corriendo
Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Hermanos, es momento de oración y en estos momentos vamos a orar por nuestra nación y la situación por la que estamos pasando, así como por sus autoridades, las autoridades de nuestra iglesia, que es el pastor y los diáconos. Esta oración la hará nuestro hermano Jeuta. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios, Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, te damos por la vida, por la salud y por las bendiciones que tú cada día derramas sobre cada uno de nosotros. Reconocemos, Señor, que solamente tú eres Dios, que tú eres el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto, el creador del universo, el que formaste todo, que tú solamente eres el que recibes honra y gloria de cada uno de nosotros. Por eso en este momento elevamos hasta el trono de tu gracia nuestra gratitud, la cual te suplicamos que la recibas como un olor fragante ante tu presencia. También, Señor, queremos suplicarte en este momento que tú bendigas, que tú des inteligencia, sabiduría a todas nuestras autoridades que tú has puesto en este mundo, Señor. Muchas veces no comprendemos o no entendemos tu voluntad a través de ellos. Permítenos, Señor, seguir cumpliendo con tu voluntad de orar por ellos, para que tú en tu infinita misericordia, tu gracia y tu poder les des esa sabiduría necesaria para poder guiar a esta nación. Así nuestras autoridades a nivel federal, como a nivel estatal, como a nivel municipal. A todos, Señor, los que has puesto en ese lugar. También te suplicamos encarecidamente bendiciones especiales y espirituales para nuestros hermanos de la iglesia, a los hermanos diáconos, a sus familias y a nuestro hermano pastor y a toda su familia, Señor. Bendíceles, ayúdales, cuídales, fortaléceles en todo lo que sea necesario para que pastoree nuestro hermano esta iglesia como es tu santísima y divina voluntad. Sé pues, oh Dios, con todas las autoridades a nivel nacional y a nivel local en nuestra iglesia, y que sea todo lo que se haga para honra y gloria de tu nombre. Síguenos cuidando, Señor, síguenos protegiendo en estos momentos de dificultad. Líbranos, Señor, así como libraste a tu pueblo de las plagas que enviaste a Egipto, Señor, así también cuídanos a nosotros de esta plaga que nos está invadiendo en estos momentos. Sé pues con nosotros, guíanos en todo, y que sea lo que hagamos para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias y te pedimos estas cosas. Amén. Ahora, hermanos, hagamos una lectura bíblica en el Salmo número 119, los versículos 105 al 112. Salmo número 119, versículos 105 al 112. Yo haré esta lectura, hermanos, favor de seguirme desde sus casas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin.
El primer libro de las Crónicas, en su capítulo 16, versículo 9, dice: Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Sigamos gozándonos en la adoración, hermanos, nuevamente a través del canto, ahora a través de 2 himnos en los cuales nos dirigirán nuestros hermanos de la música. Hermanos, vamos a cantar el himno número 360, Si se nubla tu horizonte, el himno número 360. Si se nubla tu horizonte, si te rinde tanto afán, el Señor está presente y te oirá. Te iluminará la vía y será tu amante guía, tu pesada carga más ligerará. Persevera en plegaria, en sus brazos amorosos salvo estás. Persevera en confianza, porque con su ayuda el bien eterno lograrás. Si te cansas de esperarlo, de pedirle en oración, más adelante lo comprenderás mejor. Cuidará de socorrer a los suyos sin poder, porque todo lo hace con sagaz amor. Persevera en plegaria, en sus brazos amorosos salvo estás. Persevera en confianza, porque con su ayuda el bien eterno lograrás. Del amor de Dios no dudes, siempre amparará su ley, tus plegarias, tu confianza, oye y ve. Quien con tanto amor nos dio, realice única función, premiará con creces pueblo de la fe. Persevera en plegaria, en sus brazos amorosos salvo estás. Persevera en confianza, porque con su ayuda el bien eterno lograrás. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice: Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dispongamos en este momento nuestros corazones, hermanos, para escuchar el mensaje que tiene nuestro Dios para nosotros esta tarde a través de nuestro pastor, el hermano Isaac Sotomayor. Buenas noches, hermanos. Me da mucho gusto nuevamente saludarles en este Día del Señor y en esta segunda meditación que hoy nos corresponde. En la mañana estuvimos leyendo el libro de Hechos, capítulo número 20, versículo número 7, y hoy hemos de leer nuevamente Hechos, ahora capítulo número 13. Dije en la mañana que la Iglesia se reúne en torno a su autoridad máxima en cuanto a fe y forma de vida, que es la Biblia, y que esta es vital para nuestro desarrollo o para el desarrollo de la Iglesia, el conocimiento que tengamos de nuestro Dios y la madurez a la que nos lleva el Espíritu Santo a través del estudio de ella. Pero para el extendimiento del reino de Dios en esta tierra, la obra misionera y de evangelismo es fundamental. Ambas cosas glorifican al Señor y otras más que podemos hablar, pero tanto el meditar en las Escrituras, profundizar en ella y crecer en ella, conociéndola y predicándose y enseñándose, es fundamental para el desarrollo y crecimiento, pero también la obra de evangelismo y la obra misionera para el extendimiento del reino.
Porque si una iglesia es muy conocedora de la palabra, de las escrituras, sabe doctrina, tiene conocimiento del Dios que les amó y los salvó, pero no testifica, no comparte las buenas nuevas y no hace obra misionera, seguramente como iglesia va a ir decayendo o decreciendo poco a poco, por no compartir el evangelio. ¿Y cómo podría entonces el Señor añadir otros a la iglesia? ¿Que lo hace por su gracia? Seguramente que sí, pero esa iglesia va a ir de más a menos. Regularmente una obra misionera crece cuando se testifica a los alrededores de ese centro de predicación o ese centro de oración o ese centro de estudio bíblico que inició con 5 o 6 personas y fue aumentando, fueron invitando y testificando para leer las escrituras, y el Señor los comprometía, los llevaba a la salvación y los comprometía con ese grupo, y después crecía. Así que así como se desarrolla un pequeño grupo de estudio bíblico y crece hasta formarse una iglesia tiene que mantenerse haciendo lo mismo o puede decrecer. Porque en ocasiones cuando una obra misionera ha crecido y llega a organizarse como iglesia con 50, con 60 y después sigue creciendo en su testimonio y tienen 100 miembros y madurez escritural y en oración y en servicio y en todos los ministerios necesarios, y llegan a crecer 200, 300 o más, pero después dejan de enfatizar en el trabajo misionero, esos 300, 200, 400 van a ir de más a menos, seguramente porque faltó la obra misionera. Uno de los factores que Dios ha utilizado para el sostenimiento de esta iglesia, Primera Iglesia Bautista de Guadalajara, a lo largo de estos 132 años, sin duda ha sido el trabajo de evangelismo y misionero que ha desarrollado cada generación que ha pertenecido a ella. Nuestra misma historia lo dice, como dije en la mañana, justo en medio de la Revolución Mexicana, que da inicio en 1910, en 1912, en medio de la Revolución Mexicana, 12 iglesias son formadas. Y claro, antes de ello tuvo que haber obra misionera para ir a esos lugares. Si usted tiene en su Biblia, o si usted tiene su Biblia de aniversario, del 125 aniversario, su Biblia conmemorativa, allí puede ver en las primeras páginas las iglesias que han sido organizadas. Y dice aquí en la historia de nuestra iglesia, Iglesia Bautista de Tequila, Jalisco, fue formada o organizada en 1912. La Iglesia Bautista de Atoyac el mismo año, 1912. Pero ¿cuánto tiempo antes estuvieron sirviendo, ministrando, testificando y yendo hasta esos lugares que para ahora nosotros llegamos en 1 hora y media, 2 horas, no sé, pero antes eran largas distancias, en camión seguramente. Así que lo dice nuestra historia, y de allí cada generación ha realizado la obra misionera y por la gracia de Dios tuvieron el gozo de ver el fruto de su labor y de su esfuerzo, de sus oraciones y de sus ofrendas, porque eso es parte o necesario en la obra misionera. Quien vaya, quien ore guiando, que la iglesia sea guiada por el Espíritu Santo para ver quién tiene que ir y ofrendando, dando lo necesario para las Biblias que se van a necesitar en ese entonces o en ese lugar, y los himnarios y los folletos y todo lo que conlleva una obra misionera. Fíjense las generaciones, por así decirlo. Estamos hablando de 1912. Recuerden que la iglesia fue fundada en 1888. Después del 12 hasta el 46 en Manzanillo, Colima. Una obra lejana, pero la hicieron. Acudieron allí cada cuándo, no lo sé. ¿Quiénes fueron? No lo sé. En el pastorado de 1946, pues aquí también en la historia tenemos que en ese entonces el pastor era el hermano Benjamín Arrasate Barrios, que fue pastor del 43 al 48, y en el año del pastorado, pero
Seguramente él fue algunas veces, pero otros tuvieron que ir más constantemente. Voluntarios, diáconos, jóvenes, no lo sé. Pero en esa generación, después vienen algunas iglesias en el 50 y en el 64, que yo diría es otra generación, casi 20 años después, se organiza la 10ª iglesia, que fue la que está ahora en el Templo del Calvario, lo que conocemos ahora como Misión del Calvario. Después de eso, en el 79, porque no tengo las fechas de Ocotlán ni de la primera de Zapopan, pero en el 79, otra generación, del 64 al 79, el Divino Salvador, con el hermano Santiago Crane, que fue uno de los fundadores de esa obra misionera y de esa iglesia. Después en el 96, otros varios años después. Así que generación tras generación, en lo que los jóvenes maduran o lo que los niños maduran y empiezan a servir, cada generación. Así que no dudemos que nosotros tenemos que también en nuestro tiempo, con la guía del Señor y en su misericordia, ver fruto de la obra misionera que se hace, para que pueda un grupo de creyentes crecer, como les mencioné, desarrollarse y formarse como una iglesia. La obra bautista aquí en Guadalajara, como en todo México y como en toda Latinoamérica y como en todas partes, inicia con una iglesia guiada por el Espíritu Santo, que es movida a llevar las buenas nuevas de salvación a algún lugar, cercano o no tan cercano. Y literalmente se han cumplido las palabras que Hechos capítulo número 13, versículos 1 al 3 nos dicen. Quiero leerles, hermanos. Hechos 13, versículo número 1 al versículo número 4. Leamos hasta el 4. Dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he encomendado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Hagamos oración, hermanos, para meditar en esta parte de la Escritura. Padre, en el nombre de Cristo te doy muchas gracias porque nos permites reunirnos para adorar tu nombre. Te doy muchas gracias por tu palabra, porque nos la permites tener. Te doy gracias por aquellos que en sus hogares, en esta ciudad o en otras ciudades, en lugares que no nos damos cuenta, pero que tú los mueves a buscar o a encontrar, no sé, esta meditación ahora por estos medios electrónicos. A todos, Señor, te ruego que nos guíes, que nos hables, que tu palabra penetre en nuestro ser y que tu Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro entendimiento. Por favor, Padre, concédenos de tu palabra para honra y gloria tuya, en nombre de Cristo. Amén. Bien conocemos estos pasajes, hermanos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aparten para la obra misionera. Eso es lo que una iglesia debe hacer cada generación en su desarrollo y en los años que le toca seguir adelante. Cada generación debe de apartar para la obra misionera. Ahorita no podemos apartar a niños para la obra misionera, pero como iglesias o como iglesia puede el Señor llamarnos a apartar a un joven o apartar a un adulto, una señorita, una hermana para una obra misionera. Porque así lo vemos en la Escritura también y lo vemos en la historia. El Señor ha hecho esto repetidas veces en las iglesias alrededor del mundo. Ha apartado a unos para la obra misionera.
Así que bien hacemos en hacernos la pregunta, ¿a quién de nosotros llamará el Espíritu Santo para la obra misionera? Para ser llamado a la obra misionera, vemos por las Escrituras que es necesario la rendición del creyente. Bueno, claro, primero ser convertido. No puede alguien que no sea convertido, que no sea creyente en Cristo Jesús, servir en la obra misionera. No puede y no debe. Solo esto es para los discípulos. Recuerden que en la resurrección del Señor Jesucristo solo se manifestó a los discípulos y solo a los discípulos les dio lo que conocemos como la Gran Comisión. En Marcos 16, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Solo los creyentes, pero de esos creyentes es necesario unos de ellos que tengan completa rendición a su voluntad para que quien sea y a la edad que sea llamado a la obra misionera. Es necesario la entrega de la voluntad, la disposición a una vida enteramente consagrada, el conocimiento de su palabra, el amor a los que no conocen de Cristo. Pero cuidado, esto no solamente es exclusivo para la obra misionera, pero son requisitos para la obra misionera. No es exclusivo para unos cuantos, como bien lo sabemos. Todos deberíamos de estar con una vida entregada, la voluntad completamente entregada, una disposición completa o enteramente consagrada, el conocimiento de la palabra y aún amor a los que no conocen de Cristo. Aunque no somos llamados a una obra específica misionera, pero sí para las buenas nuevas cotidianas con aquellos que nos rodean. Dios sigue diciendo a la iglesia, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios sigue diciendo a la iglesia, levántate y ve a aquella gran ciudad. Dios sigue diciendo a la iglesia, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Levántate y ve por este camino. Dios lo sigue diciendo a la congregación y a su iglesia y a las iglesias locales por donde quiera. Y hoy por esta meditación tengamos la certeza que Dios todavía está diciéndonos a nosotros. No nos va a decir un día, ya hiciste mucho, veo cuántas iglesias han salido de ti, ya hiciste mucho, es suficiente, descansa, regocíjate solamente con tu Señor. Jamás, jamás. Y en cada generación nos llama a una responsabilidad misionera. Y este es el tiempo de ustedes, este es el tiempo mío, este es el tiempo nuestro como iglesia. Y los que me escuchan de otras iglesias, es su tiempo para servir también en la obra misionera, anunciando las buenas nuevas o en el evangelismo personal. Esa es su responsabilidad y la mía. En este pasaje que acabo de leer, que se habla de Bernabé y Saulo, Bernabé es un ejemplo de la obra misionera. Las Escrituras nos muestran su amor a la iglesia, no a una institución, sino a creyentes en Cristo Jesús, que eso es bíblicamente hablando la iglesia, amando a sus hermanos. Lo dice los primeros capítulos de Hechos, dando de sus bienes o vendiendo sus bienes para entregar ese dinero a los apóstoles y que ellos los administraran y repartieran para las necesidades de los miembros de la iglesia. Vemos también a Bernabé cuando Saulo llega a Jerusalén. Dice la Escritura que los discípulos le tenían miedo y se alejaban de él, no creyendo que era convertido. Y Bernabé con valentía, pero también con sencillez de corazón, lo busca, lo conoce, se identifica con él, probablemente se presenta y oye su testimonio de viva voz, porque eso ya se había corrido, que el perseguidor dejó de perseguir y ahora predicaba lo que perseguía. Pero le tenían miedo, así que Bernabé va con él y lo trae a los apóstoles, y de ahí en adelante ya podía estar con ellos, entrar y salir de ellos. Pero fue Bernabé el que toma la iniciativa. Después lo vemos que la iglesia de Jerusalén lo comisiona para ir a Antioquía, a una ciudad gentil, para verificar la vida de los nuevos creyentes en ese lugar. Pues ustedes saben que después de la persecución de la iglesia en Jerusalén, todos salieron esparcidos. Así le dice la Biblia literalmente. Todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles, y por donde iban predicando. Al principio solo a judíos.
Pero dice la Escritura que después a hombres predicaron a los de Chipre, a otros que no eran judíos, y llegan a Antioquía y se forma una iglesia. Pues la iglesia de Jerusalén comisiona a Bernabé para que viaje 750 kilómetros, más de aquí de Guadalajara a la Ciudad de México, probablemente de aquí hasta la ciudad de Puebla. Pero no hay transporte, recuérdenlo. Así que lo envían y él va para allá. Y la Biblia nos dice las razones por las cuales lo llama el Señor a través de la iglesia, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Al llegar allí, como judío, no desprecia a los gentiles creyentes, no los ve con inferioridad y él se siente con superioridad. Yo soy del pueblo escogido, ¿ustedes qué hacen? La Escritura dice todo lo contrario. Hablando de Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Se regocijó y les exhortó que con propósito de corazón permanezcan fieles. Hermanos, permanezcan fieles en su corazón. Pero la Escritura dice, se regocija. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Si estaba lleno del Espíritu Santo. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor y el gozo. Ver que almas nuevas llegaban a Cristo. Ver que gentiles llegaban al conocimiento del Evangelio y ser salvos. Como el cumpliendo lo que seguramente él escuchó, que tenía que ser predicado en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y él llega a 750 kilómetros hasta allá y se regocija. Y él, al predicar y enseñar, porque no solamente fue a inspeccionar, sino fue a predicar y enseñar. La Escritura dice que el resultado de su visita y su predicación, dice, una gran multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud fue agregada al Señor. Después, hermanos, alguien más se une a la obra misionera. Pero hago la pregunta, ¿a quién llamará de entre nosotros? Otra vez les hago esa pregunta. ¿A quién llamará? Y seguramente, para sorpresa nuestra y para gloria de Él, puede llamar al que menos pensamos. Aquel que podemos decir no, él no, pero el Señor dice, claro que sí. Si así en su voluntad lo es, así lo hará. Porque ¿quién pensaría que Saulo tendría que estar en Antioquía? Estando en Antioquía, Bernabé, y que relativamente está cerca Tarso, 250 kilómetros aproximadamente, no tan lejos, 750 kilómetros para Jerusalén, tiene ahora más cerca a Tarso y sabe que Saulo está allí y va por él, viaja por él, va por él y lo trae. 500 kilómetros tuvo que viajar para que ministrara también la palabra con él en Antioquía. Así dice la Escritura. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y habla de Saulo, ya está allí, porque Bernabé fue por él. ¿Quién pensaría, les reitero, quién pensaría que el perseguidor ahora estaría en una iglesia gentil, predicando y enseñando la palabra, ministrando la palabra del Señor? Uno que era fariseo de fariseos, uno que fue perseguidor, uno que bien podía haber dicho, yo no me junto con gentiles. Más o menos con las palabras semejantes a Pedro cuando llega con Cornelio. Ustedes saben cuán abominable es que un judío esté con un gentil. Pero el Señor me ha mostrado que no llame a nada inmundo. Se lo mostró también a Saulo de Tarso y lo llamó a ser el misionero a los gentiles. Pero allí estaba que era el perseguidor. Así que ¿a quién llamará para la obra misionera en la primera iglesia bautista de Guadalajara? ¿Quién tiene plena disposición? Como les dije, no sabemos a quién, pero seguramente el Señor ya está llamando
a hombres, mujeres fieles o que tienen un corazón dispuesto, que Él conoce el corazón. Aún recuerdo a una niña de 10 años, hermanos, 10 años, que estuvo participando en una escuela bíblica de vacaciones sin falta, pues sus papás y sus hermanitos, sus papás la llevaban a ella junto con sus hermanitos. Y estuvo atenta, muy atenta en las historias misioneras de lo que llamamos el faro misionero. Y el último día, viernes de historia misionera, hice el llamado: ¿quién de ustedes estaría dispuesto al Señor a servirle en la obra misionera? Han conocido a 5 misioneros, la biografía, breve biografía, y han visto sus fotografías y los países donde han estado. Así que les pregunto, ¿quién de ustedes? Y esta niña se levantó y dijo: yo quiero servir al Señor en la obra misionera. Pronto quiso bautizarse. Y tuve que explicarle a ella y a sus papás: esperemos un momento más, porque es una niña. Debemos de esperar un poco más. Pero a los 2, 3 años, ella me dijo: pastor, bautíceme antes de que deje la iglesia de Puerto Vallarta, porque era el momento en que yo dejaba el servicio en Vallarta para estar aquí en Guadalajara. Y lo hice con todo gusto. Pero la obra del Señor, el Espíritu Santo, siguió obrando en el corazón de ella. Maduró en todos los sentidos, creció en todos los sentidos. Y supe que estaba sirviendo en la iglesia. Dejó esta congregación y estaba en otra iglesia sirviendo como maestra. Ya lo hacía en nuestra congregación con los niños, pero ahora era la de los jóvenes. Y después supe que se fue a un seminario a preparar. Allí encontró a su esposo y ahora está sirviendo en la obra misionera. Estuvo aquí en Guadalajara en la obra misionera y también estuvo en Centroamérica o en Sudamérica. Una niña de 10 años. Quiero servir al Señor. ¿A quién estará llamando en este tiempo a la obra misionera? El Señor. ¿A quién vamos a apartar? Hay que tener los oídos prestos, listos, a que cuando el Espíritu nos diga: apártame a fulano y mengano para la obra a que los he llamado. Como iglesia debemos de estar listos para eso. Aparten para la obra misionera, pero que todo inicia en la iglesia local, en la obra misionera local. La Biblia nos muestra que el primer lugar donde sirvieron los futuros misioneros, hablando de Bernabé y Saulo, fue en la iglesia local, allí donde los alcanzó el Señor. A Bernabé, él llegó a conocer del Evangelio en Jerusalén y ahí empezó a servir, amando a los hermanos, dando de sus bienes, siendo alguien que podía consolarles, porque eso significa Bernabé, hijo de consolación, alguien que conforta, que alienta. Probablemente ese era su ministerio. Por ello, el amor para recibir a Saulo de Tarso y buscarlo y llevarlo a los apóstoles. Por eso ir hasta Tarso y después traerlo a Antioquía. Pero el primer lugar donde sirvió fue en Jerusalén. ¿Y dónde fue el primer lugar donde sirvió Saulo? ¿Lo recuerda? Sí. En Damasco, al lugar donde iba con cartas de autorización a traer presos a Jerusalén a los creyentes. Ahí empezó a predicar. Ahí fue el lugar donde empezó a ministrar la palabra. ¿Qué no es este que venía a perseguirlos y ahora predica el Evangelio? Y la Escritura dice: y muchos días después buscaron matarle. Pero así dice, muchos días después quisieron matarle y tuvieron que descolgarlo para que huyera. Pero significa que muchos días estuvo en Damasco y muchos días predicó del Evangelio en Damasco. Allí, en el primer lugar donde el Señor lo llamó, ahí ministró. Fue el primer centro misionero. Para nosotros muchas ocasiones el primer lugar es para casa. Y como iglesia, el primer lugar donde un misionero debe de servir es en la casa. Es más, a veces ni siquiera se sabe que va a ser uno misionero. Pero el fuego que el Señor ha puesto en nuestro corazón, el fuego del Espíritu Santo, mueve a un hombre, a una mujer, a un joven,
a servir en la iglesia local, a servir y a servir y a servir de una o de otra manera, a estudiar, a consagrarse, a dedicarse, y ni siquiera sabe todavía, pero empieza a servir al Señor, aunque, reitero, todavía no sabe de su llamamiento al ministerio, pero empieza en la iglesia local. ¿Cómo se puede confirmar el llamamiento de uno que sirve en todas partes, menos en su iglesia? Ni siquiera los campamentos, ni siquiera los congresos, ni siquiera las alianzas de femenil, ni las alianzas de varonil a nivel local y nacional aceptan a uno que no esté sirviendo en su iglesia. No puede servir de manera regional si no está sirviendo en tu congregación. Allí la iglesia observa y entonces la iglesia puede certificar si es llamado. ¿Cómo puede confirmar una iglesia el llamado de alguien que no está sirviendo en su propia iglesia? Si revisamos geográficamente dónde se fundaron iglesias de parte de la primera iglesia bautista bajo la guía del Espíritu Santo, nos damos cuenta que muchas de ellas fueron exactamente en su localidad. Aquí, en Guadalajara, ciertamente salieron a otras. Las primeras fueron en otros municipios, Tequila y Atoyac, Manzanillo, pero la iglesia de Manuel, 1950. Después, la tercera iglesia bautista, 1955. Después, la 10ª iglesia en el 64. Después, la de Zapopan, el Divino Salvador, ya en otro municipio, El Salto. Después, en Mariano Otero, que así le llamábamos, la misión de Mariano Otero, Cristo el único camino, en Zapopan, exactamente por la avenida Mariano Otero, pasando el periférico. Así que varias de las iglesias que se han organizado, que Dios ha guiado a la iglesia para trabajar en la obra misionera, fueron en la ciudad y seguro, hermanos, en pequeñas casas que hermanos prestaron. En la colonia del Fresno, aquella colonia del Fresno que en su época era lejana, pero que una hermana pudo prestar algún terreno para que allí se abriera la obra misionera. Así se abrió la obra misionera en Mariano Otero. Un hermano prestó su terreno, después un pequeño cuarto que hizo, y ahí sigue la congregación, ya ahora con un templo, pero en el mismo lugar. ¿Y cómo hicieron los hermanos la obra misionera local? Llamando a misioneros de otras iglesias y por así decirlo, y lo digo con mucho respeto, y contratándolos para que vinieran a servir aquí. No, los mismos miembros de la iglesia, las mismas hermanas, las femeniles, los jóvenes, sirviendo, aún los departamentos auxiliares misioneros, departamentos misioneros auxiliares, yendo a esos lugares para repartir folletos. Es la misma membresía. Aquella que fue a Vallarta, aquella que fue a Manzanillo, aquella que fue a Aquila, aquella que fue a Ocotlán, la misma membresía. Aún recuerdo aquellos hermanos que iban todo el domingo, prácticamente salían temprano para visitar la ribera de Chapala y poblado por poblado predicar el evangelio. El hermano Javier Villanueva muchos años estuvo sirviendo en la prisión de Chapala. El hermano Salvador Hernández muchos años estuvo haciendo obra de evangelismo y misionera, se le puede llamar, en el CRS, en la prisión. Porque la obra misionera local se lleva a cabo cuando una iglesia guiada por el Señor, los miembros obedecemos esa gran comisión. También cuando una familia abre las puertas de su casa para que allí, con mucha oración, con un buen testimonio, con mucho trabajo de evangelismo, pueda dar inicio a un pequeño grupo de estudio bíblico que después, por la gracia de Dios, se desarrolla y crece y madura. La obra misionera es donde los miembros de la iglesia están, en el lugar donde están, en el taller, en la fábrica, en la universidad, en el mercado, donde quiera que estamos podemos hacer obra de evangelismo personal, pero que es una obra misionera también. Ciertamente el primer misionero que tuvimos fue un hermano extranjero, si mal no recuerdo, escocés, el hermano Santiago Hickey. No recuerdo bien si era escocés, pero era de Gran Bretaña o del Reino Unido. Viaja a Canadá,
después a Estados Unidos y después llega a México a los 63 años. No era un joven, pero era un hombre bien dispuesto. Llega a Monterrey en el año 1862. En marzo del 63 empieza una escuela bíblica dominical en una casa. Y en enero de 1864, 30 de enero, bautiza a 3 personas, 2 mexicanos y un extranjero. Y esa misma noche se forma la primera iglesia cristiana. No se llamó primera iglesia bautista al principio, sino primera iglesia cristiana, con 5 miembros, que después fue llamada la primera iglesia bautista de Monterrey, porque su enseñanza y su doctrina era 100% bautista, 100% bíblica. ¿Cómo empezó? En una casa. La obra misionera en toda Latinoamérica en 1863, en una casa de alguien que abrió sus puertas para que allí se predicara. Digo, la obra misionera en toda Latinoamérica, porque eso es históricamente cierto. La primera escuela dominical de toda Latinoamérica fue en Monterrey, en una casa, en 1863. Porque bien sabemos que, hablando de la obra misionera, no es solamente en el extranjero. Bueno, para él sí fue un extranjero, pero fue alguien residente de Monterrey que abrió a sus puertas y allí se hace la obra misionera, con los miembros o con los nuevos creyentes. Así que ahora todos los miembros de esta iglesia y aquellos que el Señor ha traído a la iglesia y que fielmente nos reuníamos y que ahora fielmente siguen estos cultos o son parte de este culto, no siguen este culto, son parte del culto a través de estos medios. Aquellos que asistimos o asistíamos, pero perseveramos y hemos de asistir nuevamente. Todos nosotros que nos congregamos aquellos domingos hace de 5 meses y nos veíamos en la mañana alrededor de 300, todos somos llamados a la obra misionera local primero y después a salir. Somos responsables, esa es su responsabilidad y esa es mi responsabilidad, porque si Dios nos ha colocado en esta iglesia es para que algo hagamos en pro de que el reino de Dios se extienda en esta ciudad o en otros lugares que aún no sabemos. Somos responsables y no podemos eludir esa responsabilidad. La llevemos a cabo o no la llevemos a cabo, esa es nuestra responsabilidad. Dios sigue diciendo, aparten para la obra misionera. ¿A quién de nosotros está llamando el Espíritu Santo para la obra misionera y la inicia en la obra local? ¿A quién de nosotros? Pero no solamente es la obra misionera local, sino también en otros lugares. El Espíritu, dice la escritura que leímos, guió a Bernabé y a Saulo, en el versículo 4, Hechos 13:4, dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, enviados por el Espíritu Santo, porque la iglesia debe de estar atenta y también los que son llamados atentos. ¿Dónde, Señor? ¿Dónde? El Señor le dice a la iglesia, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ellos oran por ellos, ayunan en favor de ellos, ayuno rogando al Señor su misericordia para con ellos, pero el Espíritu Santo los guía. Es estrategia del Espíritu Santo. Y nuestros ojos, hermanos, al leer el libro de los Hechos, deben de estar bien abiertos, bien atentos para observar lo que dice la Escritura. ¿Quién no recuerda Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y repítanlo en su casa, porque si estuviéramos en el templo yo les diría y seguramente muchos de ustedes dirían, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así lo dice el Señor Jesucristo a los discípulos. Antes de irse, antes de su ascensión, recibiréis poder.
poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué acontece a los pocos días, hermanos? A los 10 días después, o 20 días después, en el Pentecostés. ¿Qué acontece? Y es lo que quiero que nuestros ojos estén bien atentos. Dice la Escritura en Hechos, cuando el Espíritu Santo desciende y llena la vida de los discípulos, hablan en otros idiomas. Ustedes han leído esa parte de la Escritura. Y la gente se preguntaba, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la cual hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y allí el Espíritu Santo utiliza a los discípulos para que el Evangelio lo conozcan de estas naciones y seguramente después se esparza a todo el mundo conocido. Porque no eran residentes de Jerusalén, habían venido a la fiesta de la Pascua, prosélitos de muchas partes, de otros países, de otras regiones, y de allí los envía, porque el propósito de Dios siempre ha sido para todas las naciones. Le dice eso a Abraham desde el principio: serán benditas en ti todas las naciones, o todos los pueblos de la tierra, todas las familias de la tierra. Y lo dice Apocalipsis 7, de toda lengua, tribu y nación. La visión de nuestro Dios siempre ha sido todo el mundo escuchando el Evangelio. Y lo que dice aquí en Hechos 1:8, hasta lo último de la tierra. Allí en Jerusalén da inicio la obra misionera mundial de la iglesia. Claro, guiados por el Espíritu Santo, porque ese es el plan de Dios. Pero quiero que observemos muy bien Hechos 2:41. Que también lo conocen ustedes bien, hermanos. Hablando de esa predicación del apóstol Pedro a todas estas personas de todas estas naciones, de todas estas regiones, dice así: y con otras muchas palabras, el 40, testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En la predicación del apóstol Pedro hubo 3,000 personas. Pero después, Hechos 4:4, hermanos, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Después de darle sanidad a un paralítico, el apóstol Pedro, con el poder del Señor: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús, levántate. Y después predica la palabra y se unen 5,000 varones. Ya es una mega iglesia, hermanos, de 8,000 miembros. En el 6:1, hermanos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o sea, todavía más, no eran ya 8,000, creciera el número de los discípulos. Y en el 8:7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Se multiplicaba. Entonces estamos hablando de 8,000, más aumentó el número de los discípulos, no sabemos cuántos, 9,000 o 10,000, y después se multiplicaba. ¿Cuántos serían ya en Jerusalén los creyentes? Pero en el 8:1 nos dice que después de la muerte de Esteban, búsquenlo, hermanos, dice 8:1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Aquí les llamo su atención. ¿Cuál fue el primer lugar donde deberían de predicar? Jerusalén.
y hay muchos convertidos. Pero después de tal vez más de 10,000 convertidos, hermanos, tal vez, viene esta persecución severa. Y el Señor los esparce. ¿Por dónde? Por Judea y por Samaria. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. No solamente fue el dicho del Señor Jesús, sino que así lo hizo con la iglesia. Primero hay una multiplicación de discípulos en Jerusalén, después los esparce por Judea y después los lleva a Samaria. Pero no es todo, hermanos. Vean el capítulo número 11, versículo 19 y 20. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y ahí la barrera racial se rompe. Los primeros, estos que se mencionan, van a Fenicia y Chipre, pero solamente hablan a los judíos y en Antioquía. Pero cuando llegan los varones de Chipre y de Cirene, creyentes ya, hablan a los griegos. El evangelio llega al mundo griego y de allí, hermanos, a todo el imperio romano, con el trabajo de la obra misionera, con el trabajo del Espíritu Santo en los corazones y guiando a los creyentes. Así que observemos cómo el Señor Jesús dijo: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, y literalmente lo cumple. No esperó el Señor a que todo Jerusalén creyera. Tampoco esperó a que todo Judea creyera, para que luego entonces ya fueran a Samaria. Lo hizo ciertamente paulatinamente, pero también simultáneamente. Pues no todos en Jerusalén creyeron, aunque son un gran número, 10,000, no es todo Jerusalén. Porque algunos piensan, no, primero nuestra ciudad, primero hay que evangelizar todo, hay que ganar todo Guadalajara para después ir a otro municipio y ganar todo ese municipio y entonces ir. No es así. Puede hacerse de manera simultánea. Si así el Señor lo indica, si así el Señor mueve. Observemos esto, pues debemos de hacer la obra misionera como la iglesia lo hizo aquí en el Nuevo Testamento, de manera simultánea, les reitero. Podemos hacerlo de manera local, lo podemos hacer de manera regional, lo podemos hacer de manera nacional y aún lo debemos hacer de manera al extranjero. En esta generación podemos decir, para la honra y gloria de Dios, no solo que iniciamos la obra misionera local o continuamos, no iniciamos, continuamos lo que desde hace 132 años se está haciendo, sino que en su gracia ahora nosotros debemos de decir, y es nuestro ruego y debe ser nuestro ruego, úsanos para que otra iglesia local emerja en esta ciudad o en otro lugar. ¿Podríamos glorificar el nombre de Dios dando fruto en otro municipio, en otra etnia o aún en el extranjero? ¿Habrá quien entre nosotros, que no lo dudo, que esté haciendo oración para que Dios nos use de esa forma? ¿Habrá quien vaya? ¿Habrá quien ofrende? Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Apártenme. Y como iglesia, guiados por el Espíritu, debemos de apartar a otros. ¿Quién? Él nos dirá. ¿Cuándo? Él nos dirá. ¿A dónde irán? Él lo indicará. Pero nuestro ruego debe de ser: Señor, así como se hizo en Hechos 1:8, tú lo dijiste, y después lo veo que lo haces con la iglesia de Jerusalén y la esparces por todas partes, hazlo con nosotros. Hazlo con nosotros. Úsanos de manera local y entonces en las regiones donde debemos de estar. Hablando de la obra misionera, ruego que sigamos orando por nuestros misioneros, el hermano Ibrahim, la hermana Aide, el hermano Saúl, el hermano
Pineda, los hermanos Valle, y el equipo que están con ellos, o los hermanos que están trabajando con ellos, porque no están solos. Oremos por ellos, hablemosles a ellos, saludémosles. Ahorita están restringidos como nosotros, pero su corazón arde por seguir haciendo la obra. Y también en el de ustedes seguramente. Así que oremos, porque el Señor sigue llamando y está diciendo todavía: apártenme para la obra misionera. ¿Lo apartará usted? ¿Es usted ese llamado? Pero todos somos llamados, reitero, para la obra misionera local y para el evangelismo personal. Dios use esta generación para su honra y su gloria al hacer obra misionera. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias porque nos permites leer esta parte de la Escritura y saber, bajo la luz de ella, que tú sigues llamando para la obra misionera. Tu Espíritu Santo sigue diciendo a la iglesia: apartadme, apartadme para la obra a la que los he llamado. Muéstranos, Señor, a quién tú estás apartando. Muéstranos. Y a quién nosotros debemos de apartar y orar para que el Señor pueda salir a testificar. Concédenos hacer obra misionera local con el trabajo de todos, con el trabajo de la femenil, de la varonil, de los coros, Señor, también los coros, haciendo obra misionera, los niños, las niñas, los jóvenes. Que en esta generación haya muchos, Señor, varones, que día con día estén dispuestos a testificar, a hacer obra de evangelismo local, abrir las puertas tal vez de la casa e iniciar una obra misionera. Te lo ruego, Padre. Así has sostenido a esta iglesia y la has hecho trabajar. Haznos trabajar, Señor. Haznos trabajar, que podamos responder como respondió Isaías y no como lo hizo Jonás. Por favor, edifica la iglesia para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y oremos por nuestros hermanos que están cerca de la costa en Colima. Para esas partes han sufrido inundaciones en un templo, ahorita no recuerdo el lugar, y claro, las casas de los hermanos. Oremos por ellos. Gracias, que Dios les bendiga. Hasta luego. El Salmo número 3, versículo 8 dice: La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Hermanos, damos gracias a Dios por el culto de oración que tuvimos esta tarde. Para quedar despedidos, haremos una oración a cargo de nuestra hermana Silvia Tecillos, y después de esto escucharemos un postludio, hermanos. Si usted tiene la necesidad y si así lo siente pertinente, puede utilizar este tiempo para orar y encomendarnos a nosotros y esta semana que empezamos. Oremos, hermanos. Oremos, hermanos, para despedirnos. Ponemos en las manos de nuestro Señor y Dios. Amantísimo Señor, Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, bendito Padre, porque nos has concedido vida y salud hasta este momento. Gracias también te damos, Señor, porque nos das el privilegio de darte la honra y la gloria que solo tú mereces, Padre mío. Gracias por cada hogar que tú has bendecido, Señor. Gracias porque nos has llenado de tu amor y de tu bendición, Padre Santo. En este momento que queremos despedirnos, Señor, y poner en tus manos nuestros hogares, nuestras vidas, Señor, y también que tú seas con cada uno de nosotros, Padre mío, en esta semana que vamos a iniciar, Padre mío, para que todos sean en tu nombre, Señor, y asidos de tu mano, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor, y sabemos que tú siempre estás a nuestro lado, Padre mío. No permitas, Señor, que la enfermedad o la tristeza, Señor, inunde nuestros hogares. Sé tú con nosotros en todo momento, Padre mío, con nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros ancianitos, Señor, también. Provéele, Señor, de todas las necesidades a cada uno de nosotros, a cada uno de los hogares, de todas las iglesias y de todos tus hijos, Señor. Te explicamos encarecidamente en el poderoso, glorioso y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.